Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo bien grande de parte mía, de mi familia, de Carmencita, de las niñas. Saben que les amamos con todo el corazón y nos alegra poder llegar hasta su casa, hasta su carro, hasta su cuarto, donde quiera que usted esté, su trabajo, viendo este servicio, este estudio bíblico. Nos gozamos que usted esté ahí y que nosotros podamos llegar hasta allá y ser parte de, ¿verdad?, de sus vidas. El pastor está un poquito afectadito de salud. Algo agarré por la calle por ahí, estoy con la garganta así media fonia, así que si usted me escucha hoy aclarando la garganta un poco es por eso. Hay un poquito de congestión, pero estamos de pie. Después de una victoria siempre viene una prueba. No estamos exentos de ella, no estamos exentos de enfermedades. Y cuando hablo de victoria me refiero a que el fin de semana pasado nuestros jóvenes tuvieron un tiempo poderosísimo en un retiro que estuvimos compartiendo con las iglesias de Asambleas de Dios. Muy lindo. Había más de 600 jóvenes adorando al Señor, exaltando el nombre del Señor, poderoso. Y pues estamos contentos, ¿verdad?, por todo lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, con los hombres, con las mujeres, con los jóvenes. Los hombres tienen su equipito de pelota allá, de softball, y el domingo le ganaron a otra iglesia, así que estamos celebrando, estamos contentos. Y después de una victoria, pues como les digo, aparecen estas cositas, pero estamos de pie y estamos trabajando para la gloria del Señor, como siempre lo hemos hecho, y para la gloria del Señor, ¿verdad? Pero nos gozamos de poder llegar hasta donde usted está. Y recuerde, si está en Facebook, ¿qué usted va a hacer? Dele like, dele compartir, deje sus comentarios en el chat. Si está en YouTube, deje sus comentarios en el chat, y recuerde, suscríbase a nuestro canal en YouTube y toque la campanita también para que reciba las notificaciones cuando subamos contenido nuevo. Y además de eso, lo invitamos a que usted se vaya a nuestra plataforma digital iedjphilly.org. iedjphilly.org. En este lugar usted tiene la bendición de que, y esto pues no lo podemos hacer en Facebook ni en YouTube, usted puede, en la misma plataforma tiene una Biblia que puede leer el texto bíblico. Están en las notas de este estudio bíblico, que después usted las puede bajar y compartirla con otras personas, para que esas personas, ¿verdad?, también reciban esa palabra, o simplemente para su estudio personal más profundo. Así que como usted quiera, pero lo invitamos a que usted se vaya a nuestra plataforma. Va a aparecer aquí abajito iedjphilly.org. Y allí pues la experiencia es mucho más bonita. Si necesita oración, lo puede escribir allí. Con tocar un botoncito lo va a llevar a un nuevo chat donde usted solamente con el anfitrión va a recibir esa oración que usted necesita en este momento. Así que yo le invito. La experiencia es mucho más linda en nuestra plataforma. Cosas que no podemos hacer en Facebook y en YouTube. Si en Facebook usted quisiera ir a leer la Biblia, tiene que cerrar el Facebook y irse a otro lado. Aquí usted sigue viendo el estudio, y abajo, justo debajo en la pantallita, aparece, ¿verdad?, la Biblia y todo lo que ya les mencioné. Estamos, pues vamos a la palabra. Hoy terminamos esta serie. Llevamos 6 semanas, fíjese. Óigame, yo no sé usted, pero cuando yo estaba preparando ese estudio bíblico dije, ya se fueron 6 semanas. 6 semanas, ¿ok? Estudiando bajo el tema viviendo una vida conectados a Dios. Viviendo una vida conectados a Dios. Y hoy vamos a estar hablando sobre vivir una vida de victoria. Una vida de victoria. Pregunta número 1 para arrancar en la noche de hoy. ¿En qué situaciones te has sentido triste? ¿En qué situaciones te has sentido triste? Vaya dejándome sus comentarios en el chat. Me disculpa que me esté tomando el cafecito, es que ese caliente me ayuda a la garganta. ¿En qué situaciones te has sentido triste? Póngalo ahí en el chat, déjeme saber en qué momentos de la vida, ¿verdad?, o en qué situaciones que usted haya atravesado se ha sentido triste. La idea central para esta noche es la siguiente: en Cristo tenemos la victoria sobre cualquier cosa. En Cristo tenemos la victoria sobre cualquier cosa. ¿En qué situaciones te has sentido triste? ¿Ok? ¿En qué situaciones te has sentido triste? Vaya dejando sus comentarios ahí en el chat. Queremos, ¿verdad?, irlos leyendo. Quizás fue una pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, un diagnóstico que le dieron, un divorcio, no sé. Póngamelo ahí en el chat. Queremos ir leyéndolo para luego ir, ¿verdad?, trabajando con todos estos temas. En Cristo tenemos la victoria sobre cualquier cosa. Y hoy vamos a estar en Juan. Bueno, continuamos en Juan, porque usted sabe que todos estos estudios bíblicos estaban, ¿verdad?, centrados en el evangelio del apóstol Juan, y especialmente en esos últimos
o en esos capítulos 15 y 16 donde vamos a terminar hoy, ¿ok? Así que estamos en Juan 16 hoy, Juan 16, y vamos a leer los versos del 19 al 22. De ahí vamos a brincar y vamos a coger entonces del 27 al 33, del 19 al 22, y luego vamos a leer del 27 al 33. Recuerde que si está en la plataforma, usted puede ir a la Biblia y escoger, ¿verdad? El idioma, puede escoger la versión que usted quiere leerlo, puede subrayar y sombrear los textos que estamos viendo. Son cosas, ¿verdad? Que están incluidas ahí dentro de nuestra plataforma. Juan 16, versos 19 al 22, y luego vamos a leer del 27 al 33. Y dice así la palabra del Señor. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Brincamos ahora al verso 27 y dice de la siguiente manera, dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron los discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y sabemos que eso se cumplió, ¿verdad? Y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo, muchos hombres fueron reconocidos por su lucha en búsqueda de la paz para su pueblo. Obviamente esta gente no lograron la verdadera paz en la vida de sus compatriotas. Una líder guatemalteca dijo que mientras haya pobreza no se puede alcanzar la paz. Obviamente alguien que está, ¿verdad?, pasando por una pobreza, especialmente en estos países donde la pobreza es extrema, ¿qué paz puede tener alguien en el corazón? Saber que te vas a acostar quizás sin comer, sin que tus hijos puedan comer, y tantas cosas. Eso les roba, ¿verdad?, la paz a uno. Y en el mundo los líderes políticos buscan una paz que favorezca el crecimiento económico para ellos, y cuando lo consiguen se sienten victoriosos. Pero muy pronto, ¿verdad?, y esto es lo que hemos visto, se dan cuenta de que eso no es suficiente. Y es así como el asunto económico está detrás de esa ansiada paz y vuelve lo mismo y lo mismo y lo mismo. En cambio, la Biblia nos está mostrando que Jesucristo es nuestra paz. Y cualquiera que sea nuestra condición económica, de salud, financiera, relacional, cualquiera que sea nuestra condición, nosotros podemos disfrutar la verdadera paz. Si la situación económica se vuelve difícil, que en estos días está bien difícil, y sabemos que estamos en medio de una inflación brutal, nosotros sabemos que el Señor es nuestra paz. Si el médico nos dice: mira, lamentablemente tienes esta enfermedad y tienes esta condición y hay que bregar contigo y hay que operarte, yo no sé qué más, nosotros tenemos la paz del Señor. En términos de las relaciones, tenemos gente que está cerca de nosotros y decide irse o se enojó o hablaron mal de nosotros o nos dieron la espalda. Pues mire, nosotros mantenemos la paz. ¿Por qué? Porque el Señor mismo es nuestra paz. Él es nuestra paz. En términos, ¿verdad?, espirituales aún. Si vinieran, ¿verdad?,
situaciones donde nuestro espíritu está angustiado, está aturdido y nuestra alma no está en paz, pues sabemos que si vamos al Señor, Él nos va a dar la paz. O sea, en todas las áreas de nuestra vida, económica, relacional, física, espiritual, en todas las áreas, sentimental, emocional, o sea, en todas las áreas, el Señor siempre está para darnos su paz. Él lo dijo: la paz os dejo, Juan 14, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. ¿Okay? Y Jesucristo nos dio su paz, ¿cómo? Por medio de la victoria sobre el mundo, sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso nosotros podemos experimentar la paz de Dios. Entonces, durante todas estas sesiones, han sido 6 estudios bíblicos, hemos aprendido la importancia de vivir conectados con Cristo. Y hoy vamos a resaltar que esa condición nos lleva a vivir en victoria, siguiendo las enseñanzas del Señor en nuestra vida. Usted sigue lo que el Señor dice aquí en su palabra, todo lo que hemos visto esta semana, ¿verdad? Estas últimas 6 semanas. Si usted, ¿verdad?, vive creyendo eso y vive obedeciendo eso que está aquí en la palabra, pues mire, usted va a tener una vida de victoria, una vida de gozo, una vida de paz. Vamos al contexto. ¿Qué es lo que está pasando aquí hoy en esos versos que leímos? Esta sección que leímos es la penúltima de una serie de enseñanzas que Jesús le está dando a sus discípulos en el aposento alto, donde habían declarado, ¿verdad?, Jesús que iba a morir y que ya no estaría con ellos. Ellos toman la cena, sabemos, ¿verdad?, que están allí y participan de lo que llamamos la comunión, la Santa Cena, y tienen su cena, y luego de eso Jesús comienza a hablar con ellos. Se da el episodio de que Jesús le lava los pies a los discípulos, lo vimos al principio cuando hablamos de una vida de servicio, y todo esto se está dando alrededor de esa mesa donde Jesús le está hablando a sus discípulos. Y este asunto, otra vez, no era nuevo para los discípulos. Aunque ellos no lo entendían, eso no quiere decir que fuera nuevo. En el Evangelio de Juan, en varias ocasiones, se muestran las palabras de Jesús todavía un poco, y no me van a ver, y todavía un poco. Lo vemos en el capítulo 7, lo vemos en el capítulo 12, lo vemos en el capítulo 13, lo vemos en el capítulo 14, lo vemos ahora en el capítulo 16. Y se refería Jesús a su ausencia física, todavía un poco, y no me veréis. Yo no voy a estar aquí todo el tiempo con ustedes. Va a venir un momento donde yo me voy a ir. Y Jesús no lo hacía para crear tristeza en el corazón de ellos y para desanimarlos. Todo lo contrario, era animándolos para que no estuvieran tristes. Porque siempre les decía una cosa y después les decía la otra. Pero luego entonces me veréis y volveré a vosotros. Y para que donde yo esté, ustedes también estén. Todas esas cosas, ¿verdad? Y en esta sección vuelve a mencionar su ausencia en el capítulo 19, el 16 y en el 19 también. Y los discípulos, pues, ¿qué pasa? Se encontraban como confundidos con las palabras de Jesús, pero fueron animados por la promesa de que su tristeza se convertiría en un gozo victorioso. Okay. Vamos a orar en la noche de hoy y rompemos entonces a estudiar todos esos versos, a romper, ¿verdad? Como yo digo, cuando yo digo romper, ¿verdad?, me refiero a que cogemos cada versito, ¿verdad?, y lo vamos detallando y vamos como, ¿verdad?, desmenuzándolo ahí. A eso es a lo que me refiero. No se asuste que no vamos a romper nada aquí. Okay. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Qué hermoso es poder reunirnos en esta noche para estudiar tu santa y bendita palabra. Te pedimos que ella nos hable al corazón. Yo no te voy a pedir que nos bendigas, que bendigas tu palabra, Señor, sino que nos bendigas a nosotros a través de tu palabra. Tu palabra ya es bendita, es santa, es pura. Y queremos, Señor, que tu palabra hoy nos hable al corazón y que nos ayude a vivir. Que tú, Señor, nos ayudes a ver cómo podemos vivir con gozo mientras esperamos el retorno de Cristo. Que podamos tener gozo en nuestros corazones mientras esperamos esa segunda venida tuya, Señor, donde tú vienes a buscar a tu pueblo para llevarnos a la eternidad. Que hoy tu palabra ministre en nuestros corazones, que hoy tu palabra, Señor, toque los corazones de mis hermanos y que seamos bendecidos a través de tu palabra. Te lo pedimos una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos allá. Los siguientes versículos que leímos, vamos a centrarnos ahora en los 19, 20, 21 y 22. Nos muestran
otra vez, las últimas enseñanzas de toda una serie de enseñanzas que Jesús viene dándole a sus discípulos. El momento de la partida del Señor cada vez está más cerca. Desde el versículo 16 al 19, la palabra un poco, si usted lo mira bien, se repite 17 veces. Y el tema central de esta sección que vamos a ver hoy es la promesa de un gozo perdurable. Aunque yo me voy a ir, ustedes van a tener gozo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que yo voy a regresar. Porque hay una esperanza, hay una promesa de que yo he de regresar. Entonces, en el verso 19, las palabras de Jesús hicieron que los discípulos como que se sintieran un poco desconcertados. Ellos como que no tenían una idea de lo que estaba a punto de suceder, aun cuando Jesús, como hablamos ahorita, se lo había mencionado ya en varias ocasiones. Entonces, ese sería el evento más importante de la historia de la humanidad. Y este versículo, cuando lo miramos bien, señala dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, las palabras todavía un poco y no me veréis. Aquí Jesús se está refiriendo específicamente a su muerte. ¿Ok? Y mientras se encontrara físicamente ausente, esto provocaría tristeza en el corazón de sus discípulos. Y pues sabemos, ¿verdad?, que debido a la muerte de Jesús, ellos no lo verían por 3 días. Sin embargo, su muerte era necesaria para proveer la salvación. O sea, aquí Jesús está hablando de: yo voy a morir, a mí me van a meter en una tumba, voy a estar 3 días allí y usted no me veréis. Todavía un poco y no me veréis. ¿Ok? Entonces, en segundo lugar, Jesús entonces le dice: y de nuevo un poco y me veréis. Se fija que está hablando de ese lapso de tiempo en el que Jesús va a estar dentro de la tumba. Y mucha gente me ha preguntado: pastor, pero si él lo que estuvo fue un ratito el viernes, el sábado todo el día y el domingo por la mañana, porque dice que estuvo 3 días en la tumba. Para un judío, ese ratito del viernes es todo el día. O sea, para un judío, un día es un día. Sea 1 hora del día, sean 3 horas del día, sean 5 horas del día, eso fue el día. Si fuiste a trabajar 1 hora, ¿verdad?, y regresaste, ¿y qué hiciste, chacho? Estuve trabajando todo el día. Pero lo que fue a trabajar fue 1 hora, pero cuenta como todo un día. Y en ese caso, pues, ese lapso de tiempo que Jesús está hablando son esos 3 días que estuvo dentro de la tumba. Por eso es que le dice: de nuevo un poco y me veréis. Así que aquí se está refiriendo a su aparición después de la resurrección. Que sabemos que se le aparece, ¿verdad? Lo vimos hace unas semanas atrás, mientras están las puertas cerradas y Tomás no había estado con ellos. Y de momento Jesús entra y vuelve y se les aparece en varias ocasiones. Y se estuvo apareciendo otra gente también. Lo hablamos hace unos domingos atrás cuando hablamos de que Jesús se sigue apareciendo a nosotros, ¿verdad? Así que la enseñanza aquí de la resurrección garantiza nuestra fe en un Jesucristo que está vivo. Es lo que dice 1 Corintios 15:17. Déjeme decirlo rapidito. 1 Corintios 15:17. Mire lo que dice la palabra. Dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, esta enseñanza de la resurrección garantiza nuestra fe en un Jesucristo que está vivo. La muerte y la resurrección son el fundamento de la fe cristiana. De ahí depende, hermanos, nuestra existencia como hijos de Dios. Si Jesús no muere y resucita y se queda allí en la tumba, o muere y se queda en la tumba, vana sería nuestra fe. Estaríamos creyendo pues en otra persona más que hizo cosas buenas, en otro profeta más. Pero el hecho de que Jesús resucita, de hecho, otra vez, es el fundamento de la fe cristiana. De ahí depende nuestra existencia como hijos de Dios. Sin la muerte, obviamente, sería imposible la salvación de las personas, porque esta se basa en la muerte de Jesucristo, en el derramamiento de la sangre, ¿verdad?, que es la que limpia nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y allí pagó la deuda de nuestros pecados. Esa cruz tenía tu nombre y tenía mi nombre. Pero Jesús dijo: no, papá. Le dijo al Padre: yo voy a ir, yo voy a morir por ellos. Yo voy a tomar el lugar de ellos. Y allí en la cruz, ¿verdad?, es lo que afirman muchos teólogos. Jesús se convirtió como en esta máquina, en esta aspiradora gigantesca, donde todos los pecados del mundo Él los
los absorbió en su cuerpo y allí los clavó en la cruz del Calvario y así derrotó la muerte y derrotó el pecado. Y allí pagó la deuda por nuestros pecados y nos libró de toda condenación para que seamos libres para poder presentarnos delante del Padre. Okay, así que era necesaria esa muerte de Jesús, como era necesaria también su resurrección. Y aquí, cuando vamos al verso 20 y al verso 21, las palabras de Jesús en el verso 20 enfatizan que el dolor va a llegar a la vida de los que creen en Él. Mientras que en contraste, ¿verdad? Los opositores se van a alegrar. Los discípulos se van a poner tristes. Pero obviamente los fariseos, los saduceos, todos los líderes religiosos de aquel tiempo, los romanos, toda esa gente se iba a alegrar, ¿verdad? Todos los que estaban en contra de Jesús y de las cosas que él hacía, se iban a alegrar, obviamente, porque ya salimos de él. Y entendían que clavándole la cruz, pues se acababa el problemita de tener a este hombre por ahí hablando del reino, hablando de que él era Dios hecho hombre y todas estas cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Matándolo, nos libramos del muchacho. Los evangelios narran que la muerte de Jesús había provocado tristeza y confusión en los discípulos. Sin embargo, luego vemos cómo su tristeza fue reemplazada por el gozo cuando vieron a Jesucristo vivo. Los discípulos, y esto lo hablamos, ¿verdad?, hace unas semanas atrás, se encontraban con las puertas cerradas y las ventanas cerradas y Juan 20 dice que tenían miedo. Obviamente ellos estaban pensando, si eso le hicieron a Jesús, nuestro maestro, lo que nos viene a nosotros va a ser peor. Y van y se encierran en aquella casa, trancan todas las puertas, trancan todas las ventanas, tienen incertidumbres, tienen dudas en sus corazones, en sus mentes. El temor de terminar sentenciados a muerte como Jesús se apoderó de su corazón. Pero el verso 20 del capítulo 20 de Juan dice que después que vieron a Jesús se regocijaron, o sea, tuvieron un regozo. No era que estaban contentos y ya, sino que sobre ese gozo que tenían tuvieron más gozo. Eso es regocijarse, es gozarse como dos veces. Y la promesa de Jesús fue esa misma, que la tristeza se acabaría y que ellos estarían gozosos. ¿Por qué? Porque volverían a verlo. Y él cumplió su promesa. Y para destacar la intensidad del sufrimiento, Jesús utiliza, porque él está tratando otra vez de explicarle a los discípulos estas cosas, ¿verdad? Para que ellos las pudieran captar bien. Jesús comienza a utilizar la ilustración del parto de una mujer. Pero eso no es todo en un parto, ¿verdad? No solamente se pasa dolor. De hecho, yo que tuve la oportunidad, ¿verdad?, de estar en los dos partos de mis hijas, cuando ellas nacieron, pude ver en la cara de Carmencita como me agarraba la mano el dolor que ella estaba pasando. La máquina que marca, ¿verdad?, las contracciones. Al principio las gráficas eran bien bajitas y de momento se empezó como que y yo decía, oh my God, y ella me agarraba así y cogía aire y hacía el chuchú ese que dicen y ese dolor, y yo pude ver esto ejemplificado ahí en mi cara, hermanos, porque tan pronto el doctor recibió tanto a Nery como a Gaby en sus brazos y se lo puso en el pecho a Carmencita, se olvidó del dolor y el gozo que da, ¿verdad? Cuando ese niño nace, es poderoso, es poderoso. Así que en todo esto, Jesús está señalando el sufrimiento que ustedes van a pasar va a ser intenso, como el que pasa una mujer cuando está pariendo. Pero en poco tiempo lo que viene es gozo. O sea, este sufrimiento y esta tristeza no va a durar para toda la vida, sino que va a terminar y va a venir un momento de gozo y va a venir un momento de alegría. Y otra vez, así como todos, ¿verdad?, celebramos con gozo el nacimiento de un nuevo miembro de la familia, pues mire, los discípulos se iban a alegrar de poder ver nuevamente a Jesús y esta vez vivo entre ellos. Entonces, para notar la promesa dada en este versículo, es necesario ver que ahora tenéis tristeza. ¿Ok? En ese momento, la realidad de los que están con Jesús. Y lo mismo después de su muerte. O sea, esa tristeza va a estar ahí. Jesús no está. Y a mí me gusta porque Jesús le está hablando claro a los discípulos, hermanos. A nosotros no se nos oculta en la Biblia que nosotros vamos a pasar por momentos difíciles, por momentos de ansiedad, de tribulación, de angustia, de dolor, de sufrimiento. No se nos niega eso en la Biblia. Está bien claro ahí. ¿Ok? Pero
Y otra vez, en la vida cristiana, hermano, el gozo y la esperanza están relacionados. Entonces, hay sufrimiento, hay crisis, hay problemas, hay dolor, hay angustia, hay tribulación, pero esta Biblia contiene montones de promesas que nos devuelven la esperanza y nos devuelven el gozo cuando usted está pasando por el momento más difícil de su vida. Y aquí Jesús prometió que los volvería a ver. Y esto, yo imagino que provocó un gozo que afectaría a todo el ser de esos hombres que no creían en él y que tenían dudas e incertidumbre. Entonces, de momento Jesús le dice, no me van a ver. Se pusieron tristes. Jesús le dice, pero dentro de poco, esa tristeza se va a acabar porque me van a volver a ver y yo voy a volver a estar con ustedes. Y vuelve el gozo, vuelve la esperanza, vuelve la alegría. Y no solo sería un gozo momentáneo. Jesús les dice, este gozo nadie se los va a poder quitar. Esto es un gozo que no tiene fin. ¿Por qué? Porque la fuente de ese gozo era el Jesús resucitado, que ahora vive por siempre. Así que es así que la muerte y la resurrección de Jesucristo entonces originaron un gozo que solo lo pueden recibir y solo lo pueden experimentar aquellos que creen en Él. Obviamente una persona que no ha puesto su fe en el Señor no puede experimentar ese gozo. Y por eso es que cuando viene la crisis y viene el problema, recurren a las drogas, al alcohol. Muchos deciden terminar con sus vidas porque la angustia que sienten en su alma es tan fuerte. Entonces como no tienen al Señor, no pueden experimentar ese gozo que solo Cristo puede darle al ser humano. Vamos a resumir hasta aquí. Ya hemos hablado muchas cositas. Vamos a ir resumiendo. Porque estos versos que vimos indican las razones de la ausencia física de Jesús. Número 1. Vamos resumiendo. Número 1. La ausencia de Jesús tuvo un propósito eterno. La muerte de Jesucristo tuvo el propósito de hacer visible y posible la salvación de los seres humanos. Número 2. La tristeza se convirtió en gozo. Jesucristo le había dicho a los discípulos que dentro de poco lo volverían a ver. Esta era una promesa y ellos sabían que Jesús le había cumplido todas las promesas que le había hecho. Y el gozo de volver a ver a Jesús hizo que la fe de ellos fuera fortalecida. Así que la tristeza se convirtió en gozo. Número 3. El gozo que tenemos es perdurable. El gozo que tenemos es perdurable. El mundo se goza en lo que ellos hacen sin Dios. Pero ese gozo es temporero. El mundo se goza cuando su equipo favorito de baloncesto, de soccer, de pelota gana y ¡wow, chacho, es alegría! Que sé yo qué más. El mundo se goza cuando celebramos un cumpleaños y hacemos la fiestecita y se ponen bombas, se ponen el bizcocho, mantecado, todas esas cosas. Chévere, bien bonito. Al otro día hay que ir a trabajar, se olvidó ya el cumpleaños. Y el gozo del cumpleaños, pues ahí quedó. Nos dieron un aumento de trabajo, ese gozo está ahí, ¿verdad? Pero con eso vienen más responsabilidades. Y cuando el jefe entonces exige más responsabilidades, más tiempo, el gozo como que se va apagando un poco. O sea, el gozo del mundo es un gozo que no dura para siempre. Sin embargo, el gozo que nosotros los cristianos tenemos es un gozo que no se compara, hermano. No tiene comparación. Y pues otra vez, el mundo, ¿verdad?, se goza en lo que hace sin Dios, pero eso no se compara con el gozo que nosotros tenemos, porque nuestro gozo es eterno. Nuestro gozo nadie nos los puede quitar. No hay crisis, no hay problema, no hay diablo, no hay nada que nos pueda quitar el gozo que nosotros tenemos. Pregunta número 2 en la noche de hoy. Pregunta número 2. Menciona una razón por la que podemos vivir con gozo. Menciona una razón por la que podemos vivir con gozo. Una razón, pues vela ahí. ¿Por qué podemos vivir con gozo? Vaya escribiendo su respuesta ahí en el chat. Menciona una razón por la que podemos vivir con gozo. Póngame esa respuesta ahí en el chat. Queremos ver su respuesta. Mientras vamos a ver los próximos versos. Los próximos versos nos van a enseñar que Jesús y en Jesús podemos disfrutar de su obra a favor nuestro. Brincamos ahora al verso 27. Otra vez, Jesús viene conectando todas las enseñanzas, ¿verdad? Y luego de esta serie de enseñanzas conectadas, él ha trabajado varios temas, ¿verdad? Pero todos están como conectaditos ahí. Jesús pasa a enseñarle a estos hombres, a estos discípulos, sobre el amor que el Padre tiene por los suyos, basado en la relación con su Hijo. Por eso sabemos que ahora podemos disfrutar del amor del Padre de una manera muy especial, hermanos, que se desenvuelve en una relación
del uno con el otro. Cuando yo tengo una relación con el Padre y vivo conectado al Señor a través de su Espíritu Santo, de la oración, de la lectura de la palabra, de las disciplinas espirituales, y estoy bien conectado con el Señor, eso me lleva a tener una buena relación, ¿verdad? Eso se desenvuelve ahí en mi interactuar con mis hermanos. Y aquí Juan nos muestra que el amor de Dios por nosotros hizo que su Hijo amado fuera humillado. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, miren, ¿qué prueba más grande podemos pedir? ¿Qué prueba más grande del amor de Dios podemos pedir? Es por medio de Jesús que podemos tener comunión con el Padre. El pueblo judío no podía hablar de manera directa con el Padre. Siempre necesitaba un mediador. Pero ahora con Jesús tenemos acceso directo. Es lo que dice Hebreos 10. Déjenme buscárselo rapidito. Hebreos 10. Mire lo que dice. Voy a leer los versos 19 y 20. Dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Tenemos acceso directo al Padre gracias a lo que Jesús hizo. Por eso podemos llamarlo Padre también, ¿verdad? Como dice Mateo 6:9. Pero aquí hay algo interesante que tenemos que notar. Es imperativo notar que el amor de Dios por nosotros, basado en Jesucristo, se ve. ¿Por qué? Porque amamos al Hijo de Dios. Ahí es donde se ve que el amor de Dios, ¿verdad? Ahí es donde podemos notar ese amor de Dios por nosotros. Ese amor está basado en Jesucristo y en el amor que nosotros le tenemos a Jesucristo. Y lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces Jesús le dice a los discípulos en el verso 27, le dice, me habéis amado y habéis creído. De modo que si somos amados es porque estamos amando a Jesucristo. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ese amor se ve en nuestra obediencia a sus mandamientos. No me diga que usted ama al Señor, pero usted no vive de acuerdo a lo que dice la palabra. Usted tiene que obedecer lo que está aquí. Usted tiene que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Y ahí es donde se demuestra que tenemos ese amor, ¿verdad? La evidencia, ¿cómo se lo digo? La evidencia más sublime del amor del Padre a su Hijo, la prueba de nuestro amor es la obediencia y la fe en su Hijo. O sea, Jesús fue obediente en todo al Padre, en todo. Y se humilló hasta lo sumo. ¿Ok? Fue obediente hasta la cruz. Obediente. ¿Qué espera el Señor de nosotros entonces? Que seamos nosotros obedientes al Señor y que pongamos nuestra fe en el Señor. En el verso 28, el plan de Dios era que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, cumpliera una misión en la tierra. ¿Que era cuál? Proveer la salvación para todos los hombres que creen en Él. Tercero, Jesús le dice en esta frase, en el verso 28, dice, dejo al mundo y voy al Padre. O sea, primero les dice, yo salí del Padre y vine al mundo. ¿Qué va a pasar ahora? Voy a dejar el mundo y regreso al Padre. Y aquí encierra la idea de que Jesús, de que Cristo cumpliría con lo que Él vino a hacer. O sea, él lo que le está diciendo es, esta misión a la que yo vine se va a cumplir y yo regreso. ¿Ok? A hacer y a estar allá en la presencia del Padre, donde voy a habitar, ¿verdad? Sentado a la diestra de Él por toda la eternidad. Su obra redentora, su resurrección, su ascensión victoriosa son las que permiten la salvación al pecador. Otra vez, si Jesús no va a la cruz, si no resucita y no regresa al Padre de forma victoriosa, vana sería nuestra fe. Romanos 4:25, mire lo que dice. Se los leo rapidito. Romanos capítulo 4, el verso 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta es la esencia, hermanos, de la fe cristiana. Esta es la esencia de nuestra fe. Si lo fuéramos a concluir, podemos decir que la obra de Jesucristo nos da la victoria sobre la condenación y sobre el pecado. O sea, las cosas que Jesús había dicho antes, ¿verdad?
al principio, pues no podían ser entendidas. Los discípulos estaban como que, es que no entendemos lo que él nos quiere decir. Y estaban ahí como que... y Jesús pues muchas veces hablaba en parábolas, este tipo de cosas hacían que los discípulos estuvieran como confundidos con lo que Jesús les quería decir. Pero ahora con toda esta claridad con la que Jesús les está hablando, al parecer ellos entendieron las enseñanzas que recibieron en el aposento alto, creyeron que Jesús había salido de Dios, que vino a cumplir una misión, que sería humillado, que luego resucitaría. Y aunque lo habían escuchado anteriormente, Mateo 16, 21, lo vemos también, ¿verdad? Sin embargo, no tenían idea, era como que no tenían la idea de lo que implicaba aquello que habían entendido. Entonces, durante el ministerio de Jesucristo, y otra vez, se lo he dicho en varias ocasiones en la noche de hoy, estos hombres fueron advertidos de que las dudas, la tristeza, el dolor, iban a llegar a sus vidas. Entonces podemos ver como horas más tarde, cuando Jesús fue apresado, trataron de oponerse. Pedro sacó la espada, le cortó la oreja a aquel hombre. Pero ¿qué pasó después? Se escondieron. Fueron y se escondieron. Y Pedro lo negó. Y el único que se quedó hasta lo último allí frente a la cruz fue Juan. De hecho, Tomás no se sabe ni dónde estaba en un principio, porque cuando Jesús primero se le aparece a los discípulos, Tomás no estaba en la primera vez que se les aparece. Tomás aparece la segunda. Entonces, vemos cómo se dispersaron. Y es bueno entender esto, hermanos, porque es bueno entender el evangelio y las doctrinas esenciales para que no sigamos falsas enseñanzas que andan por ahí. Pero a la misma vez es imperativo que lo vivamos en armonía con los demás y con las demás enseñanzas que Jesús nos dio, ¿verdad?, durante su ministerio y que nos dejaron los apóstoles. Es importante, hermano, que sigamos lo que dice. Es nuestra forma de demostrarle nuestro amor al Señor, siguiendo lo que dice su palabra y lo que nos habla a través de su Espíritu Santo. Vamos resumiendo hasta aquí. Estos versos que vimos indican algunas razones para creer en las enseñanzas de Jesús. Número 1. Vimos que en Jesús somos amados. De tal manera amó Dios al mundo. Somos amados. Y pues obviamente ser amado es el anhelo de muchas personas. Y en su afán de buscar el amor, tristemente caen en manos de personas que lo que le hacen es daño, que los engañan, que los traicionan. Pero es bueno saber que en el Señor su amor nunca se acaba. Número 1. Número 2, que el Padre, el mismo Dios, creador del universo, nos ama con un amor eterno. Con amor eterno. Número 2, en Jesús tenemos la victoria. El amor con el que somos amados por el Padre fue gracias a Jesucristo. Y gracias a su victoria, nosotros somos victoriosos con Él. Número 3, en Jesús podemos poner en práctica sus enseñanzas. Si nos metemos en su palabra, podemos vivir y practicar todo lo que aquí, en esta hermosa palabra, Él nos dejó. A veces creemos que es suficiente saber algo para no fracasar en un proyecto, en un examen, o como la autoestima, que según la psicología moderna no debe faltar en la vida para ser exitoso. Para nosotros, ser exitosos, ser bendecidos, tener paz, tener gozo, vivir una vida plena, es vivir bajo la palabra, lo que dice la palabra del Señor, es vivir haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos y cumpliendo el propósito de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas y haciendo su voluntad. Pregunta número 3 en la noche de hoy. Pregunta número 3 en la noche de hoy. ¿Alguna vez confiaste más en ti que en Dios? ¿Alguna vez confiaste más en ti que en Dios? Tenías que hacer algo y tú dijiste, eso yo lo hago, olvídate de eso, yo no tengo que orar para eso, yo no tengo que buscar la palabra para eso, yo no tengo que buscar que el pastor me dé consejería para eso, eso yo lo puedo hacer. Y usted se tiró y confió más en usted que en Dios. Póngame su respuesta ahí en el chat, que queremos irlas leyendo, ¿verdad?, a medida que va pasando la noche. Bueno, vamos a transicionar, vamos a los próximos versos. Estos son los últimos versos y aquí vamos a ver que en estos versos nos aseguran una vida de victoria si estamos en Jesús. Obviamente, y se lo he dicho en varias ocasiones en la noche de hoy, todo esto, el gozo perdurable, el amor del Padre, la salvación, la vida, es para el que cree. Para el que cree. El que no cree, su gozo no dura mucho. Cuando viene la crisis, pierde la paz. Cuando vienen los problemas, se olvida de todo. Y
se deprime, se angustia. Y hermanos, todo esto es para aquel que tenemos victoria si estamos en Jesús. Si estamos en Jesús. En el verso 31, en el verso anterior, los discípulos expresaron con confianza que ya entendían, ¿verdad? Y dijeron, bueno, ahora entendemos lo que tú nos quieres decir, ¿verdad? Que habían entendido lo que Jesús le había enseñado. Sin embargo, cuando uno lo mira bien, la respuesta retórica de Jesús es como que les explotó el globo, ¿verdad? De su alta confianza de lo que querían saber. Porque el entendimiento de los discípulos era uno inmaduro sobre lo que implica tener fe en Jesús para la vida eterna. O sea, eso no sería entendido hasta después de la muerte de Jesucristo. Cuando ellos estaban en Cesarea de Filipo, Pedro expresó una de las confesiones más importantes de los evangelios cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16. Jesús había enseñado que debían creer en él para salvación. Así el tema de creer, cuando lo vemos en la escritura, ¿verdad?, cobra importancia en los evangelios. Entonces Jesús le pregunta a los discípulos: ahora creen, ahora creéis. Como que, o sea, llevo tanto tiempo diciéndole estas cosas y ahora es que ustedes creen. Y pues sí, es una pregunta con sarcasmo que revela que Jesús sabía que la fe de ellos aún necesitaba madurar y ser más sólida, ¿verdad? Y pues uno se preguntaría, pero ¿y cómo se logra eso? Recordemos, ¿verdad? El verso 32, que en el aposento alto Jesús estaba dando las últimas instrucciones de cómo los discípulos debían vivir después de su partida y las persecuciones que sufrirían por creer en él. Eso está en los capítulos 16, pero en los primeros versos. Nosotros arrancamos en el verso 16, ¿verdad? Pero en los primeros versos Jesús le dice a ellos: ustedes los van a perseguir como me persiguieron a mí, y no se crean que para ustedes va a ser más fácil, porque no lo va a hacer. Entonces ahora Jesús les dice que la hora ha venido ya. O sea, le está diciendo: el momento de la pasión está ya a pocas horas. Y de hecho iba a ser esa misma noche. O sea, eso estaba a cuestión de unas horas. Y la fe que dicen tener en el Señor iba a ser puesta a prueba. Y el resultado iba a ser ¿cuál? Y lo hablamos ahorita. Se iban a esparcir. Se iban a desaparecer. Y Pedro, allí en el patio donde estaban enjuiciando a Jesús, negó a Jesús 3 veces y se fue a la barca. Algunos de los discípulos fueron con él. Tomás, como hablamos ahorita, no se sabe dónde estaba. ¿Y qué provocaría esto? Pues mire, primero, que justamente una fe inmadura, y que porque no tenían una fe madura, sólida, se iban a esparcir. Iban a decir: no podemos con esto, ver a nuestro maestro muerto ahí, esto está demasiado difícil, vámonos. Y podemos ver que iban a dejar a Jesús y el valor que decían tener de Pedro, que dijo: no, yo voy a poner mi vida por ti. Hasta como, ¿verdad?, se desapareció. Dice que lloró amargamente después que negó a Jesús, se desapareció. Y de este texto lo que aprendemos es que son las experiencias las que nos llevan a conocer mejor a Jesucristo. Permanecer firmes en la fe no depende de nuestra valentía, sino de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Ok? Segundo, ¿qué más aprendemos? Que aquí, aunque lo abandonarían a él, él no iba a estar solo porque el Padre iba a estar con él. Obviamente el Padre estuvo ahí hasta en el momento que Jesús grita, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que lo que muchos teólogos piensan es que en ese momento, como en Jesús estaba, todos los pecados de la humanidad estaban en él y Dios no habita donde está el pecado. Hubo una separación, ¿verdad? De fe. Y en ese momento el Jesucristo hombre está gritando en su carne, ¿verdad? Porque está sufriendo todo ese dolor y cargando con todos esos pecados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El abandono, la burla, el rechazo, las calumnias, la corona de espinas, los latigazos, la sentencia a la cruz, todas esas cosas Jesús las iba a pasar no con sus discípulos, sino acompañado por Dios, con la única excepción que sería en el momento en que cargaría, como les dije ahorita, ¿verdad?, el pecado de todo el mundo, que entonces él expresa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el verso 23, pues mire, las palabras de Jesús tenían el propósito de fortalecer la vida de los discípulos. Él no los abandona a su suerte, sino más bien le da la seguridad de que ante todo tipo de sufrimiento,
podían tener paz. Fíjense que no les dice, van a sufrir, van a llorar, esto se va a poner difícil, breguen ahí, miren a ver cómo pueden trabajar con eso. No, no, no. Jesús les está asegurando a estos hombres, en medio de esa crisis ustedes pueden tener paz. Entonces las palabras de Jesús nos enseñan dos verdades importantes, hermano, para salir victoriosos cuando llegue la hora de la aflicción. Primero, la paz no es la ausencia de dolor. Mucha gente piensa que la paz es, pues se acabó el conflicto, se acabó el problema, se acabó la crisis, tengo paz. No, esta paz que Jesús ofrece es descansar en Cristo, es recibir su consuelo, aún en medio del problema, aún en medio de la crisis, aún en medio de la angustia. Hay uno de los teólogos de este tiempo que escribió que uno de los grandes secretos de nuestra religión es obtener todo nuestro consuelo en Jesucristo y vivir de Él. Y esto es posible otra vez para los que están en Cristo. El que no tiene al Señor, viene la crisis, como hablamos ahorita, viene el problema y se desanima, se deprime, tiene que recurrir a pastillas, a medicinas, a drogas, alcohol, al sexo, a tantas cosas para volver a tener gozo que pues, y es un gozo que no es duradero, ¿verdad? Nuestro gozo es perdurable, nuestra paz es perdurable. Obviamente viene la crisis, viene el embate y de primera instancia uno se siente como que, wow, espérate, ¿qué pasó aquí? Y uno, la duda, la incertidumbre, y pues somos humanos, ¿verdad? Yo digo que no nos corre horchata de ajonjolí por las venas, lo que nos corre es sangre. Y sufrimos y lloramos, pero el sabernos que estamos en las manos del Señor, hermanos, después de llorar, mire, uno viene y se seca los ojos y dice, yo voy a seguir confiando en el Señor. Mi paz está en el Señor. Él es mi paz. Él es mi refugio. Él es mi fortaleza. Y comenzamos a expresar como el salmista todas estas cosas hermosas. Y de momento el gozo vuelve a nuestra alma. La paz vuelve a nuestro corazón. El problema sigue allí. La crisis sigue allí. La situación difícil sigue allí. Pero tenemos paz en el corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor está a nuestro lado. Está a nuestro lado. En segundo lugar, Jesús está diciéndole a ellos, yo soy el vencedor. Yo he vencido al mundo. Van a tener tribulación, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y esto es más que consuelo, hermano, porque es la garantía para nosotros ser victoriosos. Jesús venció a las presiones del mundo. Jesús venció el sistema que se opuso a él, que es el mismo que se opone a la iglesia. O sea, nosotros estamos viviendo momentos bien difíciles como iglesia, donde estamos siendo atacados los valores, tantas cosas. Y si Jesús venció aquel sistema de aquel tiempo, nosotros podemos vencer este sistema mundo en el que estamos viviendo. ¿Okay? Y la victoria de Jesús es alentadora. Y la victoria de Jesús, no solo eso, nos fortalece también. ¿Para qué? Para que sigamos firmes hasta que Él venga. Hasta que Él venga. El domingo hablábamos de esto, de correr con los caballos, y hablamos de los 4 jinetes del Apocalipsis, y muchos de ellos son eso: el miedo, la destrucción, la crisis económica, las enfermedades, la muerte, todas esas cosas, y están ahí, aparecen, hermanos. Pero nosotros tenemos que aprender a correr con gozo, con paz, con confianza, y decir, ¿sabes qué? Ese caballo se levantó, pero yo lo voy a vencer en el nombre del Señor. Y usted en medio de la crisis puede levantar su mano y decir, Señor, yo tengo gozo, tengo paz en mi corazón, y este problema no me lo va a quitar. No me lo va a quitar. Pregunta número 4 en la noche de hoy. ¿Qué nos ayudaría? ¿Qué nos ayudaría a fortalecer nuestra fe en Cristo? ¿Qué nos ayudaría a fortalecer nuestra fe en Cristo? Vamos a resumir hasta aquí, porque esos versos que vimos indican cómo madurar en nuestra fe cristiana. Vaya dejándome su respuesta ahí, ¿verdad? En el chat. ¿Qué nos ayudaría a fortalecer nuestra fe en Cristo? Vamos resumiendo. Número uno, debemos creer. Eso es lo primero. Por ahí empieza todo. Creer en Jesús es una de las enseñanzas principales que está aquí en la Biblia. Jesús vino y Dios entregó a su Hijo unigénito, pero es para todo aquel que en Él cree. Ese va a tener vida eterna, ese va a tener salvación. ¿Okay? Y el Nuevo Testamento está lleno, o sea, de esa palabra creer. Creer. Tenemos que creer. Tenemos que confesar con nuestra boca. Tenemos que poner nuestra fe en el Señor. Tenemos que hacerlo. Número dos, nuestra fe es fortalecida. O sea, nuestra fe, yo lo veo que es como un músculo. Y a medida que van pasando las pruebas, ese músculo se va haciendo más fuerte, ¿verdad? Y así es nuestra fe.
muchos cristianos deciden creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador y estamos convencidos de que así es. Pero hay otros que creen solamente como intelectualmente, tienen el conocimiento y ya. Pero aquí se requiere de fe. Estamos hablando de fe. Y fe, pues lo dice Hebreos 1, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y fe es yo poner toda mi confianza, que mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo eso cree lo que dice esta palabra. Que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, que Jesús vino a la tierra, cumplió con su misión, cumplió con su trabajo, con su obra redentora, que murió y resucitó al tercer día para darnos la salvación y la vida eterna, que su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Okay? Y eso lo creemos por fe. Ponemos nuestra fe en el Señor. Número 3. ¿Qué más aprendimos en estos últimos versos? Pues que somos victoriosos en Jesús. Es la voluntad de Dios que sus hijos vivamos en paz. Una paz interior que solo podemos recibir ¿de quién? De Cristo. Es la verdadera. Esa es la paz verdadera. Y la que el mundo busca, pues es la paz del mundo. Que la encuentran cuando pues no hay problema, pues estoy en paz. Vino la crisis, se me fue la paz. Tengo dinero en el banco, estoy en paz. No tengo, ¡oh! Se me fue la paz. Tengo salud y tengo fuerza, tengo paz. De momento me salieron unas dolencias y unas dolencias y que, ay Dios mío, se me fue la paz. No, hermano, el cristiano disfruta una paz verdadera. La que el mundo busca, lamentablemente no la puede disfrutar porque se necesita, como único que tú puedes tener una paz duradera, una paz en medio del problema y de la crisis y de las circunstancias, es que tú tengas a Cristo en tu corazón. Si Cristo no es el centro de tu vida, no está en tu corazón, tú no puedes experimentar esa paz. Pregunta número 5 de la noche. Ahora vamos a testificar, así que prepare esos deditos ahí para que me escriba todos esos testimonios hermosos. ¿Qué victoria has logrado en Cristo? ¿Qué victoria tú has logrado en Cristo? Vaya poniéndome ahí en el chat sus comentarios, queremos leerlo, ¿verdad? Y es una forma, ¿verdad?, de testificarle al mundo las cosas lindas que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué victoria has logrado en Cristo? Recuerda que la idea central para esta noche es: en Cristo tenemos la victoria sobre cualquier cosa. Sobre cualquier cosa. ¿Okay? Yo he podido ver la mano de Dios, hermano, en tantos momentos en mi vida. Hemos experimentado esa victoria que Dios nos da en muchos momentos de nuestras vidas. Y cuando hablo nuestra, me refiero a mí, a mi esposa, a mi familia. Mis hijas son 2 victorias, hermano. Ambas cuando nacieron tuvieron unas situaciones y los médicos no las aseguraban. Y verlas hoy sirviendo al Señor, cantando aquí en la iglesia, la chiquita tocando la batería, con los jóvenes, buscando la presencia del Señor, metiéndose es una cosa maravillosa. Es una cosa, para mí eso es una victoria. Es una victoria. ¿Okay? Vamos a poner esto en práctica. ¿Qué les parece? Vamos a poner esto en práctica. Número 1, recuerda. La promesa de Dios a sus hijos es que en medio de la tristeza podemos vivir con gozo y que las circunstancias eternas no impiden que disfrutemos el gozo y la paz del Señor. Es un gozo, mire, hermano, seguro. Y cuando está arraigado en Cristo, nadie nos lo puede quitar. Usted tiene que recordar eso. Llegó la crisis, recuerde, este gozo no me lo va a quitar nadie. Porque este gozo no me lo dio el mundo, me lo dio el Señor. Llegó el problema. Los muchachos se pusieron difíciles. El marido, la esposa, hay problemas en el matrimonio, en las relaciones, las finanzas, aún la vida espiritual. Y usted se siente como decaído y lleva 2 días que no ora. Usted tiene que recordarse y decirle, como le hablaba, ¿se acuerda el salmista? Le decía a su alma: ¿por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. No. Espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Gozo. La alabanza es gozo. La alabanza es alegría. Así que es un gozo seguro. Cuando venga el problema, cuando usted se sienta decaído, que no puedo orar, no puedo buscar la palabra, no tengo ganas de orar, recuérdese, vaya a su mente y diga: este gozo no me lo va a quitar nadie. Nadie me lo va a quitar. Número 2, confía. Jesús vino para darnos la victoria por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Por lo tanto, necesitamos confiar en la obra de Jesús, que es a favor de todos los que creemos en Él. Dios nos ama y su amor nos conduce a vivir en victoria. No dejes de confiar en el Señor. Confía. En medio de la crisis y de las tribulaciones, confía.
En medio de la tristeza, confía. Haya dinero en el banco o no lo haya, confía. Esté bien la salud, no lo esté, confía. Estén bien las relaciones, no lo estén, confía. Confía, confía. Sigue confiando en el Señor. Y número 3, ora. Cuando llegue la aflicción, no dejes de buscar a Dios para recibir fortaleza y consuelo. Un amigo mío, cantante cristiano, dijo en una de sus alabanzas: nunca debes permitir que te haga caer la adversidad, sino es de rodillas para orar. O sea, cuando venga el problema, que no te derrumbe, a menos de que sea para que tú vayas al piso a arrodillarte a buscar la presencia del Señor. Cuando venga el problema, a donde primero tienes que recurrir es al Señor. Lo hablamos el domingo en la predicación. No lo comentes con la prima de Facebook, no lo comentes con la vecina, no lo comentes con la compañera de trabajo que se cree que es psicóloga, no lo comentes. No, hermano, vaya al Señor, al único que te conoce, al único que conoce quién realmente tú eres, que ve lo profundo del corazón. Y ahí tú vas a experimentar esa paz del Señor. Mire, hermanos, la paz de Dios es una realidad en nosotros. Para poderla experimentar, usted tiene que pasar tiempo orando. En todo tiempo, como hablamos el domingo, orar sin cesar, confiando en las promesas del Señor. La tristeza va a ser por un poco de tiempo en comparación a la gloria eterna de gozo y paz con Cristo. Vivamos el presente, reflejando el futuro que Dios tiene para nosotros. Concluimos en la noche de hoy. El apóstol Pablo, que usted sabe que vivió en medio de muchas aflicciones, escribió en 1 Corintios 15:57, dice: mas gracias sean dadas a Dios. Esto lo hablamos el domingo también, ¿verdad? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él está enfatizando aquí la seguridad de la victoria como una realidad que se puede experimentar en Cristo. Y no solo es una posibilidad, es una realidad para todos los hijos de Dios. Y por su resurrección Él nos garantiza la conquista final. Oramos en la noche de hoy. Padre, te damos gracias. Qué bueno que hoy tú nos recuerdas que la paz que tú nos das y el gozo que tú nos das, este mundo no nos lo va a poder quitar. Podrá venir la prueba, podrá venir la crisis. Estamos claros con eso, Señor. Y qué bueno que tu palabra nos habla con sinceridad y con franqueza. Nos dice: vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas, va a venir la prueba. Este camino es un camino angosto, donde hay piedras, donde hay tropiezos. Pero es bueno saber que en medio de todas esas circunstancias, tú sigues estando con nosotros. Y en medio de todas esas cosas que podamos estar pasando, tú nos das tu gozo, tú nos das tu paz. Y es un gozo y una paz que nunca se acabarán. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Pido tu bendición para mis hermanos en esta noche y te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, les comparto algunos anuncios rapiditos. No nos queda mucho. Este fin de semana están las cosas bastante calmadas en la iglesia. No hay eventos especiales. Así que lo que hacemos es que nos vemos el domingo aquí en la casa del Señor, donde vamos a comenzar con una serie nueva de predicaciones titulada Predecide. Predecide. Las cosas que tú decidas de antemano te van a llevar a tener una vida de victoria en nuestro Señor. Las cosas que tú decidas de antemano, y de eso es que vamos a estar hablando, ¿verdad? Esas cosas nos van a llevar a tener una vida victoriosa también en el Señor, porque cuando tú decides bien, las decisiones que tú tomas afectan todo lo que tú haces en la vida. Así que si tú decides bien de antemano, cuando venga el problema, la crisis, la circunstancia, como ya tú decidiste cómo vas a obrar, entonces eso te va a llevar a tener una vida mucho, mucho mejor, más victoriosa en el Señor. Así que de eso vamos a estar hablando estas próximas semanas. Y yo los invito a que este domingo, miren, no se quede en su casa, venga al templo para que juntos podamos, ¿verdad? Compartir la palabra del Señor. Y otra vez, venga para que usted pueda mejores decisiones, mejor vida. Mejores decisiones, mejor
vida. La semana que viene vamos a comenzar una nueva serie de estudios bíblicos. Les voy a decir ahora mismito de qué se va a tratar. Tiene que ver con la venida de Cristo, ¿verdad?, al mundo. Y yo quiero que usted, mire, se goce y reciba esta palabra. Son 6 semanas más donde vamos a estar trabajando con este otro tema acerca de la venida del Señor. El regreso de Cristo, ese es el tema, el regreso de Cristo. De eso vamos a estar hablando. Porque tenemos que vivir con el fin en nuestra mente. Como hablamos el domingo en la predicación, ¿verdad? Correr con los caballos, saber que Cristo viene pronto. ¿Qué hacemos mientras eso pasa? De eso vamos a estar hablando. Viviendo con el fin en la mente. Estas cosas ya no se hablan en la iglesia, hermano. Y es una verdad. Cristo viene pronto y viene pronto a buscar a su iglesia. Y usted tiene que estar listo, usted tiene que estar preparado. Y tenemos que vivir con el fin en la mente. Bueno, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia, que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti esa paz de la que hablamos hoy. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas bendiciones, que Dios me los bendiga, que tengan buenas noches. Los amo. Bendiciones.